Y le he puesto como título a esta enseñanza, prédica enseñanza, mi voluntad y la voluntad de Dios. Para poder entender qué es la voluntad, yo quiero solamente dar una pequeña introducción, qué es la voluntad de acuerdo al diccionario bíblico. Al diccionario común y después el diccionario bíblico. En el diccionario común que usted encuentra, dice que la voluntad es la capacidad de decidir algo, de querer y no querer algo, tomar decisiones, organizar su conducta de manera intencional, establecer objetivos y luchar para alcanzarlos. Esta es la que más me gusta, la capacidad de disponer de uno mismo con autonomía, la capacidad de elegir tras haber reflexionado y considerar los pros y los contras de cada opción. La voluntad está relacionada con la conciencia, la lucidez y las decisiones propias, ¿verdad? Mucha gente dice que si tú estás bajo el efecto de alguna sustancia, tú no estás considerado con tener una voluntad propia, ¿verdad? Tú decides, ¿verdad? Yo decido con mis facultades mentales y con el corazón. En el diccionario bíblico, la voluntad es albedrío, decisión, intención, disposición, inclinación, deseo, placer, deleite, preferencias. Entonces, en base a eso, vamos a leer la palabra del Señor en Romanos 7. Romanos 7, 15 al 25, amén, para poder entender la voluntad, mi voluntad y la voluntad de Dios. Son cosas totalmente diferentes. Pero quiero leer lo que dice Romanos 7, que es lo que más se asemeja a lo que uno puede decir acerca de la voluntad, amén. Romanos 7:15. Dice así la palabra del Señor, desde el 15 hasta el 25. Dice, porque no entiendo lo que hago, pues no hago lo que yo deseo, sino que lo que detesto, eso hago. Mi versión es la versión Pechita. En la versión que ustedes están leyendo va a salir un poco diferente. Y si hago lo que no deseo, testifico que la ley es buena. Pero ahora no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que el bien no habita en mí, es decir, en mi carne, porque el desear el bien me resulta fácil, pero no puedo ponerlo por obra. Ya que no hago el bien que deseo hacer, sino que hago el mal que no deseo hacer. Pero si hago lo que no deseo, no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Encuentro pues una ley que está de acuerdo con mi mente, que desea, este versículo lo voy a leer 2 veces. Encuentro pues una ley que está de acuerdo con mi mente, que desea que haga el bien, debido a que el mal está cercano a mí. ¿Qué es lo que hace? En la mente, ¿verdad? Porque conforme al hombre interior, yo me regocijo en la ley de Dios, en el hombre nuevo. Pero veo que en mis miembros otra ley, la cual combate a la ley de mi mente, me hace cautivo de la ley del pecado que está en mis miembros. Soy un hombre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora yo en mi mente soy siervo de la ley de Dios, aunque mi carne sea siervo de la ley del pecado. Hasta ahí lo voy a dejar, hasta el 25, ¿verdad? Mi voluntad y la voluntad de Dios. La palabra, la raíz de la palabra voluntad es la palabra teseva, ¿verdad? ¿Qué significa estar dispuesto? Este es el original, la raíz. Estar dispuesto, desear, querer, preferir, intentar, pretender, aspirar a. Podemos ver la voluntad de la siguiente manera, ¿verdad? Mi voluntad
la voluntad de Dios en Cristo y la voluntad de Dios en mí. Son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Estas tres cosas. Al principio tenemos que entender qué es lo que pasó, hermanos. La voluntad de nosotras se dañó. Y eso comenzó en el huerto del Edén. Como dice en Génesis 1, del 26 al 28, yo voy a leer bastante de la palabra en este día porque quiero que comprendamos que la voluntad de nosotros es bien diferente a la voluntad de Dios. Y que hay algo en nosotros que se llama voluntad, que es lo que tenemos que someter a Dios. ¿Y por qué? Y entonces eso lo vamos a ver en Génesis 1, 16, ¿verdad? Voy a leerles rapidito. Podemos ver que la voluntad de Dios, en el principio, mi voluntad era perfecta. Cuando Dios creó al hombre, bueno, digo, porque estoy hablando en Adán. Cuando Dios hizo a Adán, dice en el 1:26, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al ser humano según nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda bestia de la tierra y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Y de ahí continuamos leyendo. Y creó pues Dios al género humano conforme a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo diciendo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre los ganados, sobre toda criatura viviente que se arrastra sobre la tierra. Ok, la voluntad, cuando Adán pecó, que eso está en Génesis 3, cuando Eva cayó en el pecado de la desobediencia, hermano, eso fue lo que pasó. Porque Dios al principio le dijo, no comas de ese árbol que está ahí enfrente. Puedes comer de todos los árboles que tú ves alrededor del huerto, pero ese que está ahí, del conocimiento del bien y del mal, no lo puedes comer. Y dice la palabra, todos sabemos que Satanás se hizo serpiente, entró en el cuerpo de una serpiente y le comenzó a hablar a Eva y la hizo caer en el pecado. El caer en el pecado, pero ¿sabes qué, hermano? Es el pecado de la desobediencia. Porque si Dios le dijo, no comas, y ella comió, cayó en el pecado de la desobediencia, ¿verdad? Y cuando cayó en ese pecado, ¿verdad? Todo nuestro ser se dañó. Aún nuestra voluntad se dañó. Pero lo que pasó fue que como se quedó todo dañado, como dice en Génesis, el Señor tuvo que sacrificar algo a alguien para poder dar una oportunidad nueva al hombre. Y vamos a ver Gálatas 4. Y les estoy dando como una pequeña introducción para poder entender lo que les quiero compartir. Gálatas 4, 4 al 5. Dice así: pero al llegar el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y que estaba bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la adopción de hijos. Entonces esto es lo que vino a hacer el Señor Jesús, vino a redimir. Tuvo que sacrificarse a sí mismo para que la voluntad mía sea sana, ¿verdad? Porque ya mi voluntad, la voluntad se dañó, tu voluntad y la mía, desde el momento que Adán y Eva cayeron en el pecado de la desobediencia. Hermano, hubo un cataclismo en todo lo creado, todo se dañó, todo cambió, todo tomó otra forma, porque entró la desobediencia a la creación perfecta de Dios, porque Dios es perfecto y todo lo que Él hace es perfecto. Entonces, mi voluntad se dañó desde el Edén, fue sujeta a Satanás, porque por el pecado que entró la esclavitud al mundo, a cada cosa creada, especialmente al hombre, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Se sujetaron a aquel que lo venció. Hay dos maneras de ser esclavos. Uno, en la guerra, el que vence sujeta al vencido. Y dos, por deuda, cuando no se puede pagar una deuda que tú, ¿verdad?, adquieres y por cosas tú no la puedes pagar. Ambas fuimos tú y yo.
porque por guerra, porque Satanás, cuando le dijo a Eva que comiera del árbol, y Eva comió y compartió con Adán, desobedecieron, y fue una guerra que Satanás ganó. Y por deuda, porque cuando cayeron en el pecado de la desobediencia, no hubo quien pague ese precio. No había un ser humano. Vimos que mucha gente en el Antiguo Testamento se trató con Abraham, se trató con Noé, se trató con Moisés, se trató de muchas maneras, pero nadie dio el grado que Dios quería que dieran. Por esa razón vamos a leer, les voy a leer Romanos 7:14, que dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Tenemos que entender, hermanos, que nuestra naturaleza está vendida al pecado constantemente. Es más fácil caer en pecado que buscar de Dios. Es más fácil caer en las tentaciones que meterme unos 15 minutos en oración. Es más fácil sucumbir a mis deseos carnales que buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está vendida al pecado en Adán, como dice la palabra del Señor. Y en Efesios 2:3 dice que también en estas cosas vivamos antes las pasiones de nuestras carnes, haciendo el deseo de nuestra carne y de nuestra mente, y éramos hijos de ira. Hermanos, nosotros como Adán y Eva cayó en el pecado, eso fue una secuela. Todo ser humano nacido de mujer lleva ese pecado, ¿no? Toda mujer, todo hombre, toda persona que nace, es transferible ese pecado de la desobediencia. Entonces, si Satanás venció a Adán y a Eva por la desobediencia, la guerra que te hizo esclavo, entonces tú y yo no podíamos pagar el precio, ¿verdad? Porque fuimos vendidos al pecado a través de Adán y Eva. Pagar el precio de nuestra libertad era muy alto. Ese precio exigía mucho. Entrega, protocolos, leyes, demandas que nosotros humanamente no podíamos pagar. Estoy hablando de la humanidad de nosotros humanamente. Por eso Dios mismo, Papá Jehová, tuvo que mandar la única persona, el único ser que podía pagar ese valor, ese precio, ya que Él mismo era el dueño de todo lo que estaba creado, ¿verdad? Y todo lo que Satanás tomó en cautiverio. Porque ahí está Juan 3:16, que dice: de tal manera amó. Hermanos, Juan 3:16 es el versículo más predicado, pero pocos entendidos, porque si tuviéramos el sentido de entender que Papá Jehová nos vio en su misericordia y tuvo que decirle a Jesús: hijo, ve y salva a toda esta creación que falló, ve y hazlo, no importa que me separe de ti por un tiempo, pero ve. Por eso dice que de tal manera amó. Fue un amor tan grande que tuvo que pedirle a su propio hijo para que baje a la tierra, se haga carne, deje su naturaleza divina y coja una naturaleza corrupta, porque la carne, ¿qué pasa con nuestra carne? Estaba sujeta a las pasiones y a los pecados a través de lo que Adán hizo y Eva, que cayeron en el pecado de la desobediencia. Ellos se sujetaron todo su ser a Satanás, se vendieron a Satanás a través del pecado de la desobediencia, ¿verdad? Entonces Jesús, el único Hijo, tomó aquel lugar, ¿verdad? Para que ninguno de nosotros se pierda, sino para que tengamos una vida excelente en Él. Y ahí está el problema, hermanos, la voluntad. Mi voluntad y la voluntad de Dios deben de ser una sola, deben estar enlazadas, yo debo de estar sometida y tú debes de estar sometido a la voluntad de Dios. Por eso tenemos esa guerra interna que yo les leí aquí en Romanos 7, que él dice que tiene una guerra en sí, ¿no? De querer hacer el bien. En el 15 dice: porque no entiendo lo que hago, pues no hago lo que yo deseo, sino lo que no quiero, eso, o sea, lo malo, sabiendo que eso está mal, lo sigo haciendo. Porque el corazón del hombre y de la mujer, ¿verdad? El corazón es donde se guardan. ¿Qué guardamos en el corazón, hermanos? Nuestra voluntad está
de una a una con el corazón, ¿verdad? En el corazón guardamos nuestros sentimientos, emociones, deseos, recuerdos. En el corazón guardamos muchas cosas, ¿verdad? La palabra primaria en la Biblia, el original en el hebreo, no se usaba corazón, se usaba riñón. Después se cambió a corazón, tal vez porque tienen parecida la función, ¿no? El corazón y el riñón hacen una función de purificar, ¿no? La sangre. Entonces, y en la sangre hay vida. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos, que nosotros estemos vivos para Él. Lo importante para Dios es mi voluntad. Una vez que yo soy salva, lo siguiente importante para Dios es mi voluntad, ya que el corazón del hombre es regido por la voluntad. Hermanos, por eso yo les estaba hablando del corazón. Si tú no dispones tu corazón a Dios, tu voluntad va a estar bien mal, aún siendo ya nosotros cristianos, ¿verdad? Los términos que se usan para el corazón es la mente, la intención y la voluntad. La voluntad, la mente, el entendimiento, las intenciones y la voluntad. Esas 4 palabras van juntas con el corazón. Esa es la función del corazón. Mente, entendimiento, intención y voluntad. Mi voluntad es la que Dios quiere. Porque la voluntad rige el corazón, por lo tanto la voluntad es la que decide. Hermanos, si tu voluntad rige todo tu corazón, ¿verdad? Y es lo que el hombre no le quiere dar a Dios. El hombre no quiere darle la voluntad a Dios. Por esto es muy importante, ¿verdad?, que tú alinees tu voluntad a Dios. Si Dios se hace o es el Señor de tu vida, ¿verdad? Si tú dices que Dios es el Señor de tu vida, entonces tus decisiones tienen que ser basadas en Él. Porque si yo digo, Cristo, tú vives en mí y yo hago lo que me da la gana, no estoy actuando bien. Mi voluntad es la parte que más me va a costar rendirla a Dios, porque es mi esencia de quién soy yo. Mi voluntad es lo que me va a decir, oh, no, quédate ahí, no vayas, no, esto, no, hazlo así nomás, no, que no pasa nada. No, mi voluntad tengo que obligarla a rendirla a Dios. Yo tengo que obligarme a buscar a Dios. Yo tengo yo misma que pagar ese precio. Yo misma tengo que hacer que mi voluntad se sujete a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si mi voluntad rige todo mi ser y ando chueca, pues me ando mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a alinearme conforme a la voluntad de Dios. Por eso les decía que una cosa es mi voluntad, la voluntad de Dios en Cristo y la voluntad de Dios conmigo. Son 3 cosas diferentes. Mi voluntad, yo hago lo que quiero. Cristo en su voluntad vino a morir por mí para darme vida eterna. Ahora yo tengo que ir al siguiente paso, donde yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios. Y eso se llama obediencia. Mi voluntad fue rescatada por Cristo. Hermano, 2 cosas se hizo el Señor en tu voluntad. Fuiste rescatado y fuiste redimido. La voluntad fue rescatada por Cristo. Eso está en Mateo 20, 28, que sí lo vamos a leer. Mateo 20, 28, y dice así. Dice, tal como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. Eso vino a hacer el Señor Jesucristo. Por eso mi voluntad fue rescatada en la cruz del Calvario. Y mi voluntad fue redimida. Y eso está en Tito, en la carta a Tito. Déjenme buscarles Tito para leerles. 2:14. Amén. Tenemos que entender que nosotros nuestra voluntad tuvo que ser sanada, hermanos, porque cuando el enemigo toca todo lo daña. Y cuando tocó a Adán y Eva se dañó todo, vino un trastorno, todo el plan de Dios, todo lo que Dios quería para el hombre se dañó ante los ojos del hombre, ¿verdad? Entonces en Tito 2:14 dice así: ¿quién se ofreció a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar
para sí un nuevo pueblo celoso de buenas obras. Entonces podemos ver ahí en Tito 2:14 que Él se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Entonces ahí yo vine a ser redimida. Entonces mi voluntad, ¿verdad?, es rescatada y redimida para yo no hacer lo que me da la gana. Ese es el principio de esto. Mi voluntad tengo que rendirla a Cristo constantemente. Mi voluntad tiene que ser sometida a Dios. Ahí está en Romanos 7:23. Perdón. En Romanos 7:23, se los voy a leer rapidito, porque hoy día vamos a leer un poquito de Biblia. Romanos 7:23 dice así. Dice, pero veo en mis miembros otra ley, la cual combaten a la ley de mi mente y me hacen cautivo de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces vemos que yo al someternos a Dios no va a ser fácil. Someter mi voluntad a Dios no va a ser fácil. Yo voy a tener una guerra de frente. Yo voy a tener una batalla conmigo misma, no con nadie, conmigo misma. Esta batalla es una batalla donde tú peleas contigo. Es una batalla de tú con tú, si se puede decir así en un lenguaje, o de mí conmigo misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me tengo que someter a Dios, me guste o no. Mi voluntad tiene que ser la voluntad de Dios, el ser yo obediente a la voluntad que Dios tiene para conmigo y yo rendirme a Él. Yo necesito rendirme a Él, tengo que doblegarme, ¿verdad? Tengo que someterme a Dios, porque Él ya pagó ese precio, ya no es mi voluntad, ¿verdad? Porque ya yo no me pertenezco a mí misma, yo le pertenezco a Él. Y si yo le pertenezco a Él, todo mi ser le tiene que pertenecer a Cristo. Mi mente, mis capacidades, yo tengo que ponerme en Dios. Por eso mucha gente hoy en día no quieren vivir la palabra porque no se dejan, no quieren someter su voluntad a la de Dios. No es fácil, hermano, orar y decir, Señor, hasta que tú no me digas, yo no me muevo. O hasta que tú no esto yo no lo hago. Y eso es someter tu voluntad. Eso es decir, Señor, yo no voy a hacer lo que me da la gana. Si tú me abres una puerta, yo tengo que esperar. Tengo que esperar que Dios me dé la luz verde para yo seguir. Pero si Dios me tiene a mí en una luz roja, no quiero que te muevas, no quiero que te vayas. Necesito que te quedes. Yo tengo que ser obediente. Ahí es donde yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios. Es donde yo me tengo que alinear con Dios, donde yo tengo que dejar que sea Dios el que haga, el que me capacite, el que me guíe, me dirija, porque mi voluntad tiene que estar con Él. Y al estar la voluntad significa que mi corazón y mi mente las entrego voluntariamente. Mi mente y mi corazón tengo que entregarlo porque esas dos hacen una sola, la voluntad. Lo que me hace moverme. La voluntad es donde yo me voy a mover, lo que yo voy a hacer, lo que yo quiero hacer. Entonces esa parte tiene que ser sanada, ¿verdad? La voluntad mía tiene que estar crucificada con Cristo, porque Dios nos guía. Dice en Salmos 32:8, te haré saber el camino por el cual habrás de ir y mis ojos pondré en ti. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, esta parte se hace una con nosotros. Él es el que nos da el camino. Él es el que nos hace, el ojo de Él está con nosotros. Es decir, su presencia está con nosotros, su amor, su cuidado. Por eso yo tengo que poner mi voluntad con Dios. Porque Dios nos guía, nos dirige, nos enseña lo que Él anhela para nosotros. Dice la Biblia que Dios nunca anhela nada malo para cada uno de nosotros. Al contrario, Él desea lo mejor para nosotros porque Él es Padre. Nunca nos olvidemos que Jehová Dios es Padre. Y es un Padre que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. El problema no es Dios, mis hermanos. El problema somos nosotros. El problema es nosotros, nuestros deseos, nuestra voluntad. La voluntad son las decisiones, ¿verdad? Que deben de ser, nuestras decisiones deben de ser guiadas, deben de ser transformadas. Yo no puedo hacer lo que me da la gana. Si Cristo es mi Señor, yo tengo que someterme a Cristo. Yo tengo que
dejarme guiar por Él. Yo tengo que, porque yo le pertenezco. Tú y yo le pertenecemos al Señor. ¿Sabes? Porque hemos sido rescatados y hemos sido redimidos. Y no había nadie en este mundo que dé el rescate y la redención que solamente Cristo pudo hacerlo en la cruz. Y al hacerlo nosotros le pertenecemos porque el fuerte vence al débil. Y Cristo Jesús en la cruz venció a Satanás. Entonces nosotros tenemos la victoria. Lo único que nosotros tenemos es que agarrar. ¿Cómo? Me someto. Señor, aquí estoy, yo me someto. Haz conmigo como tú quieras. Señor, guíame, mi voluntad la rindo a ti. Yo no quiero hacer lo que me da la gana. Yo quiero ser guiada, dirigida por tu Santo Espíritu todos los días de mi vida hasta que tú vengas por mí. Y ese es el legado que le debemos de dejar a nuestros hijos. El legado de someter la voluntad a Dios, de dejar que Dios obre a favor nuestro, de rendirnos a Dios. Porque cuando tú te rindes y pones tu voluntad a Dios, al Espíritu Santo le es más fácil obrar, le es más fácil trabajar. Hay menos tropiezo y menos sufrimiento para nosotros si nos dejamos someter, si nos dejamos la voluntad de Dios, poner la voluntad de Dios en nuestra vida. Acuérdense que esto es donde yo me doblego, donde yo pongo mis anhelos, mis deseos, mis pensamientos, mi corazón, mis emociones. Yo me pongo, yo me doblego ante Él con todo mi esencia, con todo lo que soy, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque me es necesario para poder entender lo que Dios quiere hacer conmigo. Yo tengo que dejarme guiar por Él. Yo tengo que poner esa voluntad mía a la disposición de Él, ¿verdad? Porque si no me entrego y no me obligo a mí misma a estar bajo la ayuda de Dios, yo vengo a ser como alguien sin entendimiento. O sea, soy cristiana, pero no me someto, hago lo que me da la gana. Dice la Biblia que yo vengo a ser una persona sin entendimiento, con un entendimiento cerrado, con un entendimiento donde yo misma me cierro, donde yo misma me frustro, donde yo misma me dejo ahogar, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios quiere. Por eso es que la voluntad es lo que más les cuesta al hombre y a la mujer rendirle a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido muchas veces cosas que han sido dolorosas. Cuando tú has vivido un proceso con Dios, cuando tú no te has rendido, cuando tú has sufrido muchas cosas en tu caminar con Dios o sin Dios, te va a ser bien difícil someter tu voluntad a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hijo mío, dame tu corazón. Y cuando tú le das tu corazón, Dios comienza a sanar. Y cuando Dios sana, la voluntad tuya se rinde a Dios. Porque son, como yo les decía, la voluntad, el corazón y la mente van juntas. No es que mi corazón esté en un lugar y mi mente en otra y mi voluntad en otra. No, tienen que caminar juntas para dar a luz el propósito de Dios en nuestras vidas. El rendir mi voluntad a Dios en Mateo 16:24, dice, se los voy a leer. Mateo 16:24 es un versículo muy conocido, pero yo se los quiero leer porque quiero enfatizar algo aquí. 16:24. Dice así: luego Jesús dijo a sus seguidores, ¿a quién? A los que le seguían, a sus discípulos, a la gente que quería tener intimidad con Él. Le dijo así: el que desee venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si tú quieres seguir a Cristo de verdad, tú tienes que hacer tres cosas. Tres cosas el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el que te amó de tal manera que murió por ti, solo te pide tres cosas. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. Cuando yo estaba estudiando esto, yo le preguntaba al Señor, wow, Señor, la verdad es que tu palabra es dura, hermano, porque niégate a ti mismo. ¿Qué significa negarme a mí mismo? Significa muerte a mi carne, morir yo a mis deseos, a mis pasiones, a mis ilusiones, a lo que yo quiero y anhelo, que no está dentro del propósito de Dios, que no está conforme a lo que Dios quiere para mí. Yo tengo que morir a eso.
Yo tengo que ser un barro, yo tengo que ser un vaso, una vasija. ¿Para qué? Para llevar su gloria, para ser portadores de la gloria de Dios. Pero yo no puedo ser portadora de la gloria de Dios si yo quiero hacer lo que yo quiero y yo le doy rienda suelta a mi mente, a mis pasiones, a mi carne, a lo que yo tengo. Yo digo, no, yo peco ahorita, me arrepiento mañana. Total, mañana es domingo, voy a la iglesia y me arrepiento. Así no obra Dios. Dios no obra así, hermanos. Nosotros tenemos que darle muerte a la carne con todas las pasiones que la carne tiene. Por ejemplo, yo me quiero quedar durmiendo, yo no quiero hacer nada, yo no quiero ir a trabajar hoy día, me voy a quedar en la casa durmiendo porque hace frío afuera. No, nosotros no podemos hacer eso. Tengo que negarme a mí mismo. No, tengo que ir a trabajar porque de mí depende mi familia. Tengo que ir a trabajar porque si no, no puedo pagar el alquiler. Y así en lo cotidiano, imagínate en lo espiritual. No quiero ir a la iglesia porque hace frío. No, yo no, mejor me quedo aquí y veo al pastor por aquí por YouTube. Hermano, dice la Biblia, yo no daré ofrenda a Dios que no me cueste. Así dijo David. Cuando vino alguien y le dijo, te regalo esa heredad para que levantes lo que tú quieras hacer. Cuando el ángel de la muerte estaba visitando a todo Jerusalén, y dijo él, no. Le dijo el hombre, yo te la regalo. Y él dijo, no. Este ángel de la muerte está aquí por mi culpa. Yo pago el precio. ¿Verdad? Yo no voy a darle a Dios algo que no me cueste. A Dios, cuando tú le quieres agradar, te duele darle las cosas. Porque te cuesta, porque tienes oposición. Las cosas de Dios no son fáciles, hermano. Siempre vas a tener una oposición diabólica y satánica. Siempre. Tú te quieres levantar a orar de madrugada a las 4, justo ahí te da sueño. Pasaste toda la noche en vela hasta las 3:40 y justo cuando te levantas a las 4 es cuando más sueño te da. O coges la Biblia para leerla y ahí justamente vas por el primera oración, 2, te quedaste dormida. ¿Por qué? Porque es así, tienes que sacudirte y decir, no, espérate, déjame pasear. Yo, hermanos, no puedo orar acostada porque yo me duermo. Yo cuando hay oración, yo me tengo que levantar y andar por toda la casa, caminar por toda la casa, porque donde yo me acueste, yo me duermo, me quedo dormida. Entonces, como yo sé que si yo me acuesto, mientras estoy orando, me voy a quedar dormida, entonces yo me paro. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Negándome a mí misma al deseo de dormir. Yo voy a dormir después que termine de orar. Ahí me voy a acostar a dormir. Termino de orar, me acuesto a dormir. Entonces, eso es lo que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Eso es bien importante. Lo segundo, toma tu cruz. Hermano, yo vivo para el reino de Cristo, para el reino de Dios. Tenemos que entender algo. Tú y yo vivimos para el reino de Dios. Tú y yo vivimos en una sujeción a Él porque Él es nuestro Rey y Señor, porque Él es nuestro Padre, nuestro Creador. Y si Él es tu Rey y Señor, tú tienes que estar sujeta a Él, al Dios Todopoderoso. Yo vivir cada día de mi vida en la vida del Espíritu, en santidad, buscando a Dios para ser guiada por Él, ¿verdad? Esperando en Él. Tomando mi cruz es vivir a Cristo cada día en la tierra, porque te vas a encontrar con cada situación. Entonces, ¿cómo tú te nutres? ¿Cómo tú te nutres? Ahí vamos ya mismo. Nosotros tenemos que, cuando dice toma tu cruz significa que yo tengo que cargar la cruz que ya me ha sido dada, ¿no? Mostrando, ¿verdad? ¿Qué es eso de la cruz? Es donde yo no puedo darle mi cruz a nadie. Mi mamá no puede llevar mi cruz porque la salvación es personal, ¿ya? Yo no puedo venir donde la pastora y decirle, pastora, lleve mi cruz, porque la pastora tiene su propia cruz. ¿Sí me entienden? Cada quien es portador de su cruz. Y a medida que cómo yo busco su presencia, cómo yo me mantengo llevando esa cruz, ¿verdad? Es fácil, hermanos, ¿verdad? Es fácil, tenemos que tener una dieta espiritual o un régimen espiritual. ¿Qué es eso, un régimen espiritual? Bueno, orar, congregarme, leer la palabra, ayunar, escuchar alabanzas, escudriñar la palabra. Ese debe ser mi régimen espiritual. Así como me levanto, que desayuno, almuerzo, ceno
y como algo intermedio, bueno, esa es tu dieta. Nosotros también tenemos una dieta espiritual. Si yo quiero conocer más de Dios, si yo quiero tener su presencia en mí, si yo quiero vivir a Dios, yo no voy a vivir a Dios viendo televisión, jugando juegos, videos, ahí sentada, perdiendo mi tiempo jugando videos que mato a medio mundo, cuando dice la Biblia que matar es pecado, aunque está jugando, estoy dañando mi mente. O sea, tú tienes que pensar de que, por ejemplo, no voy a pasar viéndome telenovelas, todas las novelas del canal, no sé, 41, 47. No, hermanos, yo tengo que tener no te estoy diciendo que no veas televisión, tú puedes ver televisión, pero alimenta tu adentro, tu ser interior, tu nuevo yo, el que Dios ha redimido, el que Cristo pagó con su vida. Ese tenemos que alimentar, y lo alimentamos buscando la presencia de Dios, leyendo la palabra, viniendo a la iglesia, porque cuando tú vienes a la iglesia, hermano, tú tomas nuevas fuerzas. Como que todos los problemas, bueno, a mí me sucede, como que las cosas que uno vive como que se paran un rato cuando tú estás en la iglesia, cuando tú estás con tus hermanos, como dice la palabra, mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Es como el buen óleo, dice la palabra. Significa que Dios me va a dar algo cuando yo vengo a reunirme con mis hermanos. Aparte de su presencia, yo voy a ser llena de algo que Dios tiene preparado para mí. Lo que Dios tiene preparado para mí cada vez que vengo a la iglesia no es lo mismo que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. Dios tiene preparado algo para cada uno de ustedes conforme al propósito de ustedes sobre la tierra, conforme al llamado, conforme a la necesidad que están pasando. Eso va conforme a cada uno. Solamente Dios es el que nos llena. Solamente Dios es el que sabe cuál es mi necesidad interna. Porque yo los puedo ver y a todos los veo lindos, hermosos, felices, contentos, ¿verdad? Pero puede ser que todos ustedes están pasando diferentes pruebas. Algunos se están ahogando en sus pruebas, ¿no? Entonces, ¿cómo yo vengo a quitarme ese peso? Aquí, hermanos, aquí en el altar, postrada, dándole una oración a mi Dios y decir, Señor, yo no puedo, por favor ayúdame. La única persona que comparte tu cruz es Cristo, nadie más. Solo Cristo y tú pueden llevar esa cruz. Por eso Él dijo que ligera es la carga, pero cuando tú la llevas con Él. Amén. Entonces eso es importante, ¿verdad? Siempre recordemos que el seguir a Cristo tampoco te va a ser fácil. Nada te es fácil con Cristo. Sí, acuérdense, hermanos, no es porque Dios no puede ni quiere, es porque cuando tú decides buscar a Dios, tú vas a tener oposición satánica. Así de fácil. Tú dices, yo mañana me voy a levantar a las 3 de la mañana y voy a orar antes de irme al trabajo a las 4. Y sucede que te levantaste 3:30, ya no te quedó tiempo más que para cepillarte los dientes, vestirte e irte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el enemigo dice, no, a este yo no lo quiero orar. Este tiene una bendición. ¿Tú sabes por qué, hermano? Dios tiene una bendición muy grande para cada uno de nosotros. La salvación que Dios nos ha dado supera nuestro entendimiento. Y la bendición que Dios tiene para cada una de nuestras vidas es más allá de lo que mi mente puede imaginar. Porque puede ser que, voy a poner como ejemplo a Brian, puede ser que Brian, Dios lo quiere usar en la alabanza, como un ministro de alabanza, ¿verdad? Entonces, Brian tiene sus problemas y dice, no puedo ir a la iglesia, no puede. Y Dios dice, no, sí puedes, es que yo te quiero usar. Cuando tú toques esos instrumentos, yo voy a sanar enfermos, yo voy a hacer maravillas y prodigios. Le dice acá a Alan, yo te voy a usar como un predicador donde tú vas, cada vez que tú abras la boca, las almas van a venir. Entonces, Dios comienza, pero ¿qué pasa? Que uno no pone esa voluntad, someter esa voluntad de lo que Dios quiere para mí, ¿verdad? Yo digo, no, Señor, hoy día no quiero, no voy, no, que sí, y siempre le pones pretexto a Dios. Y Dios te quiere bendecir más allá de lo que tú te imaginas. Entonces Dios dice, no puedo bendecir porque es mi palabra. Tú me estás haciendo oposición a la palabra de bendición que yo te quiero dar. ¿Por qué? Porque si tú no haces lo que Dios te dice, Dios no puede bendecirte. No puede, por más que Él anhele en su corazón hacerlo. Tú tienes que dar un paso. Tú tienes que hacer la parte que te corresponde y Dios hace el resto. Dios hace lo que inimaginable. Entonces, por eso es importante someter nuestra voluntad a Dios.
el buscarlo, el vivirlo, el estar inquirir en su presencia. No te es fácil, pero una vez que tú le coges el gusto, cuando tú sabes lo que es estar en la presencia de Dios y tú pones en tu casa esa alabanza y aunque suene toda la casa, tú estás con tu Dios ahí orando, hermanos, se siente el ambiente diferente, como que los problemas se van, como que todo lo malo se disipa, como que los demonios que están alrededor se van, porque eso pasa, hermanos. Nosotros tenemos un mundo espiritual que nos acecha, el de Dios que nos guía y nos dirige y el del enemigo que te quiere hacer caer y no quiere que avances, que te quiere ver derrotado. Pero Cristo ya venció. Cristo ya venció todo eso. Lo que nosotros tenemos es que dar la voluntad. Tenemos que dejar que Dios lo haga. Tenemos que seguirlo. Así estemos viendo otro color, tenemos que seguir a Dios. Por eso dice, sígueme. Cuando Él dice, sígueme, ¿verdad? Es mirar a Cristo, aunque tú, ¿verdad?, estés rodeado de pruebas, estés en un desierto, en un cautiverio, estés en una enfermedad, estés en una prueba económica, en una prueba matrimonial, en lo que tú estés, en lo que tú sea tu prueba, tú tienes que seguir a Cristo, mirarlo a Él, poner tus ojos a Él, porque hermanos, ¿de dónde viene mi socorro?, dice la palabra. De Dios. El único que te puede socorrer en todas tus pruebas, no hay nadie más que Dios. Nadie más, solo tú y Dios. Tú tienes una prueba, ven a Dios. Ahí está. Y tú vas a ver cómo Dios te da la victoria de ese problema. Hermanos, lo que pasa es que nosotros a veces no queremos, somos muy, yo no sé si es que nos falta fe, devoción, convencimiento. Muchas veces hay que pelearla. Porque cada día, hermanos, nos enfrentamos con un mundo que está, como dice la palabra, que el amor de muchos se va a enfriar. Hermano, y cuando no hay amor, la maldad sucumbe. Cuando no hay amor, la maldad cobra otro nivel. Porque el amor detiene la maldad. Porque si tú amas a alguien, tú no le vas a hacer daño, ¿verdad? Pero si en tu corazón no hay amor y en tu corazón hay odio, hay rencor, hay rechazo, tú vas a querer matar a medio mundo, que te recuerde a esa persona, que no sé, que mi papá nunca me amó, que mi mamá nunca me amó, qué sé yo. Tantas cosas que el ser humano pasa. Entonces, aunque dice la palabra Salmos 23:4, aunque andes en valles de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque tú, Dios, estará conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento o ánimo, ¿verdad? Entonces, si yo pongo mi mirada en Dios en medio de una prueba que pase, un ejemplo, un ejemplo les voy a dar, ¿no? Cuando tú estás los matrimonios son los más probados por dos cosas. Una, porque los dos tienen que llegar a ser una sola carne, dice la palabra. Y dos, porque Satanás quiere destruir la familia. Porque al destruir Satanás tu familia, destruye a tus hijos. Y lo que Satanás quiere destruir es la generación que viene para Dios. Un divorcio, hermanos, un divorcio no te destruye a ti, porque tú te puedes enamorar de nuevo y te casas y ya está. Un clavo saca otro. Pero, hermanos, tienes hijos que necesitan a su papá, que necesitan a su mamá. Una generación marcada por el dolor, una generación marcada por el rechazo, porque el papá lo que le está diciendo es, no me interesa, hija, yo me voy con otra mujer que me gusta más que tú. Eso es lo que un padre está diciendo. O viceversa, una madre, no, hay un hombre que me gusta más que tu hijo, llamo más que a ustedes. Entonces viene una generación marcada, rechazada, sin amor. Y tú sabes que para Dios no hay nada imposible. Pero esa generación, cuando tú la podías elevar a Cristo, preparada, lista para que el Espíritu Santo haga maravillas, ¿verdad? Ahora el Espíritu Santo tiene que decir, espérate, tengo que volver a sanar esta tierra. Hay que sanar, hay que limpiar, hay que volver a hacer el trabajo. O sea, por eso, hermanos, es importante el cuidado de la familia. Es importante. La primera cosa que Dios creó, la primera entidad que Dios creó fue la familia. No fue la iglesia, ojo, fue la familia. Cuando hizo a Adán y después le trajo a Eva y los casó y le dijo, multiplícate sobre la tierra.
Fue lo primero que Dios hizo. Por eso Satanás siempre quiere dañar la familia, porque en la familia está lo que es Dios, es una secuencia de Dios. Si yo instruyo a mis hijos desde pequeños en las cosas de Dios, tenlo por seguro que mis hijos crecerán sanos, saludables. Van a tener guerra, pero van a poder superar todo porque saben a quién clamar, saben a dónde ir, saben quién es Dios y saben toda la ayuda y el socorro que viene de Dios. Y ellos dicen, no, mi papá del cielo está conmigo, yo puedo esto. Entonces eso es lo que Dios quiere, que levantemos hijos para Dios, una descendencia bendita para Dios, una descendencia que lo ame, que lleve su nombre, que venga y esa descendencia tuya sanará a los dañados del mundo. Esa descendencia, si tú te dejas guiar y dirigir por Dios y rendir tu voluntad, Dios hace de tu hogar lo que Dios anhela. Porque Dios anhela bendiciones para los hogares. Dios no quiere que se destruyan los hogares. Y es lo que la gente no puede entender. Cuando dice que Dios, hay un versículo que el Señor Jesús dijo, en el principio no fue así. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y los juntó y se hizo una familia, el principio Adán era fiel a Eva y Eva fiel a Adán. Ambos eran fieles. Hoy en día, hermanos, de cada matrimonio, yo creo que de 10 matrimonios, 6 terminan divorciados o 7. Hermano, y a un cristiano. En el mundo yo entiendo, no tienen a Cristo, pero en Cristo tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Hay que rendirla, porque si tú no rindes tu voluntad a Dios y tú no le pides a Dios lo que tú necesitas, ¿verdad? En tu vida, en tu hogar, primero en tu vida, después en tu hogar, entonces lógico, vas a fracasar espiritualmente. Y nosotros no queremos, porque Cristo no quiere fracasados espirituales. Cristo pagó un precio muy alto para nosotros ser fracasados espirituales. Cristo pagó un precio muy grande y nos dio la victoria en todo, en cada parte de su cuerpo que fue herido, en su mente, cuando pusieron esa corona de espinas, sujeta nuestros pensamientos a Cristo. Cuando le abrieron el costado donde estaba su corazón, mi corazón para Cristo, cada parte de su cuerpo flagelado, significa cada parte de mi cuerpo para Cristo, todos mis miembros, cuerpo, alma y espíritu doblegados ante Él. ¿Para qué? Para que Dios haga esa obra maravillosa, eso que Dios ve, que tú y yo no lo vemos porque nuestros ojos son limitados, pero Dios nos ve en la perfección de Él, en Cristo. Entonces nosotros tenemos que doblegar nuestra voluntad a Dios. Cada día, hermano, esto no es de que la doblego hoy día y mañana no. Yo la doblego todos los días hasta que Cristo venga por mí y acabe mi carrera aquí en la tierra. Esto es de largo, porque esta carrera es de resistencia, donde yo me doblego, y Cristo hace, y más después te va a ser tan natural que ya vas a estar doblegado y el Señor ya hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque te acostumbraste a vivir una vida en la voluntad de Dios. Entonces yo les quería compartir eso, y la mayor recompensa se las voy a leer, donde dice: mi voluntad tiene que ser una con la voluntad de Dios. Yo rindo todo mi ser y toda mi voluntad a Él. ¿Por qué yo rindo mi voluntad a Dios? Vamos a leer Apocalipsis 21. Y esta es una sola parte de la voluntad, hermanos, porque hay muchas otras cosas. Apocalipsis 21, del 5 al 8. Y dice así. Dice: entonces dijo el que estaba sentado en el trono: he aquí yo hago nueva todas las cosas. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Nueva qué? Todas las cosas Dios las hace nuevas. No una, no un poquito. Dios las hace todas, absolutamente todas. Y dijo: escribe, porque estas palabras son de Dios, fieles y verdaderas. Y me dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré gratuitamente de las fuentes de las aguas. El vencedor, tú y yo venciendo en Cristo, heredarán estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Verdad? Entonces esa es, dice: pero los cobardes, los infieles, los pecadores, los corruptos, los homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los falsos, sus partes será en el lago que arde con fuego y azufre,
porque esa es la segunda muerte. Pero yo voy a esto, hermano. ¿Qué es lo que Dios te da? El ser su hijo, el estar con Él en su reino, el vivir con Él en el cielo, porque ese es el todo del hombre. Tú cumples la voluntad de Dios, por lo demás Dios te bendice. Tú te sujetas a Dios en tu voluntad, la rindes. Dios no le queda otra que bendecirte. Y eso es lo que Dios anhela. Dios quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestras vidas, en lo espiritual, en lo físico, en lo económico, en todo. En todo, hermanos, en todo, porque Dios es un Dios sin límite. Cuando Dios bendice de verdad. Y dice que no hay tristeza en la bendición de Dios. Al contrario, hay gozo y hay paz. Entonces nosotros debemos de dejarnos guiar, dejarnos dirigir, someter esa voluntad. No, tú no, esta carne no quiere, no, pues ahora sí vamos a buscar de Dios, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Entonces tenemos que obligarnos a nosotros mismos a rendir esa voluntad a Dios, para que Dios haga algo de nuestro hogar, ese pequeño, como dice la palabra de Dios, que yo siempre le digo al Señor, que mi casa sea el estrado de tus pies. ¿Por qué, hermanos? Porque sinceramente, sin Dios nosotros no podemos hacer nada, no somos nada. Somos de Él y para Él. Por Él vivimos y cuando morimos, a Él vamos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Entonces quedémonos eso guardado en nuestras mentes, rindamos nuestra voluntad a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor mi Dios, yo te doy gracias por este mensaje, porque primeramente, Señor, es para mí, Señor. Yo tengo que vivirte cada día, Señor, más y más. Padre Santo, Dios Todopoderoso, y mis hermanos, Señor, los pongo delante de tu presencia para que esta palabra, Señor mi Dios, sea una palabra que haga eco en sus corazones, Dios mío. Que sea tu Espíritu Santo obrando y dando vida, Señor, a cada uno de mis hermanos. Cada decisión, Señor, cada voluntad de ellos, Señor, sea, Señor, mi Dios, sometida a ti. Que seas tú decidiendo por ellos, que seas tú guiándolos, dirigiéndolos, Señor, mi Dios. Para que tu Espíritu Santo, Señor, sea tomando, Señor, Padre mío, el control de cada vida, de cada hogar, Dios mío, en cada situación, en cada problema, Señor, glorifícate en la vida de tu pueblo. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios real y verdadero. Tú eres un Dios que nos ama y más que eres Dios, eres nuestro Padre. Señor, tenemos esa paternidad tuya, Señor, mi Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por ser nuestro papá, por haber enviado a Jesús, quien nos dio claridad en medio de la oscuridad, Señor, y quien nos dio una vida nueva y plena en ti, Jesús. En ti, Señor Dios Todopoderoso, con la obra de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén, Señor.